Ya, estamos grabando entonces. Entonces, nuestras invitadas que forman parte de nuestro equipo en el webinar de hoy son Amparo, que nos va a hablar de las regresiones, y Rosana, que nos va a hablar de René May, su fundación y sus técnicas de meditación. Vamos, les quiero presentar nuestras ofertas y les decía que en este grupo nuestro pues hay muchas personas que brindamos diferentes servicios, terapia energética y sesión de coaching en mi persona, terapia regresiva de vidas pasadas, sanación pránica, curación y consultorías chamánicas y biodecodificación Amparo, Blanca con la sanación reconectiva, Lili con terapias holísticas y guía angelical, Adriana con marketing digital, tan importante para darnos a conocer en las redes. Talía con seguros de vida en México. Hanna y Valentina son terapeutas deportivas. Y bueno, hoy que entró María, que ayer estaba conversando con ella, es terapeuta aromática y también de medicina holística. Así que espero poderte poner aquí en el próximo webinario tu contacto, María, si me lo permite. Además de que estás invitada a conversar. Entonces, vamos a entrar ya en las técnicas y en los ejemplos. De lo primero que quiero hablar es de la meditación e inspiración. Eh, a mí me ha resultado, y los ejemplos que estoy poniendo aquí son cosas que yo he vivido y que yo he reconocido a tantas enseñanzas y soluciones para la vida. Y la meditación, mucha gente tiene como que, bueno, es difícil meditar. Sí, se escucha muy distorsionado, no sé por qué. Si gusta checar que no haya ninguna conexión de audífonos, no sé por qué se escucha distorsionado. A ti sí te escucha bien, Ceci. Ay, la voz de Vivi sale distorsionada, perdón. Ivy, ¿no tienes el celular cerca? Tal vez está haciendo interferencia eso. Oiga ustedes ahora. Mm, mm. ¿Se oye mejor la voz ahora o no? ¿Sí? Pues mira, si era el celular. Ahora Oh, qué sí. pena. Oh, qué pena. Bueno, pues tengo que dejarlo un poco al lado del celular. Estoy en un vivo en TikTok. Bueno, entonces voy a seguir compartiendo Debe ser y interferencia del seguimos. celular. Yes. Bueno, seguimos hablando de la meditación y aprovecho aquí, yo que soy tan, de que no me gustan las faltas. Em, Yo estaba explicando que a veces nos centramos mucho en que, ay, no puedo meditar, no se me pone la mente en blanco. Mira, la meditación es un espacio que yo digo que es como cuando la mente entra en un espacio que es nuestro poder interior. Y ese espacio es tan rico como cuando uno pone la cabeza arriba de una almohada de pluma. Es una cosa que todos los días vas y es como reunirte contigo mismo, pero en un espacio de paz. ¿Y qué pasa? Que cuando logramos ese espacio, cuando decimos, ok, yo voy a meditar, ya sean 5 minutos, 10 minutos, lo que sea, cuando nosotros logramos despejar, no concentrarnos, no enfocarnos en todo lo que nos viene a la mente, no enfocarnos en ese flujo de pensamiento, sino que enfocarnos en nuestra respiración, tal vez nos ayudemos de un mantra, pues de pronto en ese vacío que creamos al conectarnos con nuestro poder interior, empiezan a llegar ideas, empiezan a llegar soluciones. Y es increíble, yo hasta cuando era profesora en la universidad, para preparar una clase meditaba, porque en la meditación me decían, haz este ejercicio, haz esto otro. O la meditación es un lugar donde siempre, siempre te va a llegar luz.
Por eso creo que no hay que enfocarse tanto en, ay, no me sale meditar o no puedo, o tal vez la gente dice, no tengo tiempo. Podemos buscar un pequeño espacito, ¿sabes? 5, 10 minutos, 15 minutos. No puedo con ojos cerrados. Ok, medito con ojos abiertos. Camino. La contemplación es un tipo de meditación también, contemplar la naturaleza. Y es increíble cuando nosotros queremos, bueno, en mi caso, cuando yo quiero buscar soluciones, cuando yo quiero buscar inspiración, yo digo, bueno, es momento de meditar. Y todos los días lo hago como cuando le echas gasolina al carro, es decir, cuando el carro se te queda sin gasolina, sí o sí tienes que parar en una gasolinera. Pues así mismo yo lo veo con la meditación. Sí o sí, cada día tienes que buscar el espacito, ¿sabes? El tiempito de decir, ok, voy a meditar. Yo les recomiendo, a mí me gusta mucho, a veces pongo un video de Om Namah Shivaya, porque a mí me gusta ese mantra, yo sigo ese mantra por Guru Mayi que es la gurú de la que yo aprendo. ¿M? Y bueno, pasando de la meditación, vamos a hablar de la copa de Basivet, que aquí está Rosana, que tal vez en sus minutos también nos pueda hablar un poquito de esta técnica que se hace todos los miércoles, donde escribimos nuestros deseos. Y realmente yo he visto en el caso de nuestro grupo, por ejemplo, Susei y Martika, sé que trabajan mucho con esta técnica. Todos los miércoles escriben en una lista sus deseos, escribiéndolos en tiempo presente y en forma de agradecimiento. Agradezco que ya tengo tal cosa, agradezco que este paso ya se dio. Y realmente les ha salido muy bien y le doy muchas gracias a Rosana que en nuestro grupo de WhatsApp todos los miércoles nos recuerda que esta copa es una técnica donde nosotros podemos plasmar en blanco y negro lo que deseamos y por eso es que podemos comunicarnos con el universo de una forma clara y precisa. Porque a veces tenemos en la mente las ideas, quiero mejorar, quiero esto, quiero lo otro, pero no las aterrizamos. Y esta copa, además de todos los números que se activan para poder, todos los códigos sagrados numéricos que se activan para hacer esta técnica, pues entonces ayuda a que tenga una vibración y una energía que ayude en la manifestación de lo que escribimos aquí. Otra técnica, bueno, es cuando limpiamos los lugares y utilizamos velas, utilizamos diferentes tipos de cristales, utilizamos incienso. Yo trabajo en una clínica con niños autistas y ahí a veces para limpiar el espacio se usan cristales, se usa incienso y eso es importante porque se nota cómo las cosas, cómo el ambiente empieza a calmarse y se siente más, se siente paz. Recordemos que nosotros cuando entramos a un lugar, si buscamos en nuestra intuición, podemos darnos cuenta cómo está la energía en ese lugar. Y los lugares necesitan limpieza. A cada rato, como mismo se limpia materialmente, que se barre y se limpia con agua el polvo, pues asimismo energéticamente también regularmente debemos limpiar los lugares donde nosotros estamos. Y para eso nos ayudan estos cristales, estos inciensos y las velas también. Aquí puse algunos ejemplos de cristales amatista, turmalina y obsidiana para alejar las malas energías, para despejar. Y bueno, es algo que se siente. Yo les insto a que lo pongan en práctica y después nos compartan cómo se sienten. Otra técnica que es una con la que estoy muy relacionada en los últimos tiempos porque me certifiqué de terapeuta del entramado electromagnético, pues he visto que cuando uno hace sesiones de equilibrio del campo electromagnético, se trabaja con todas estas fibras que vemos en esta figura, con los circuitos de infinito que alimentan los chakras, con las fibras de nuestro entramado que tienen que ver con eventos del pasado, del presente y del futuro, con esta línea, con este eje central de energía central que es nuestra sabiduría interior. Y cuando nosotros calibramos y logramos equilibrar nuestro entramado, pues realmente empiezan las cosas a suceder en la vida de una forma suave, de una forma que es como que el agua va cogiendo su cauce.
Y las cosas van pasando, pero van pasando y van encontrando soluciones, los conflictos se van drenando y siempre vamos a tener conflictos en la vida. Pero cuando nosotros estamos en equilibrio, y a eso nos ayuda una terapia para equilibrar nuestro campo electromagnético, pues estando nosotros en equilibrio podemos irradiar nuestra energía central y llevar equilibrio a nuestros alrededores. Y realmente es una técnica maravillosa y que he visto que da muy buenos resultados. Otra técnica que les comparto es la técnica del 5 por 55 y la visualización. Y aquí yo les quiero contar cómo puedes buscar pareja a través de esta técnica. Y eso es algo que yo hice hace años, antes de conocer a mi actual esposo. Pues yo apliqué la técnica del 5 por 55, que no es más que escribir 55 veces lo que quieres también, en modo presente y en agradecimiento. Gracias porque tengo una pareja que es así, 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 y describes las características que quieres en tu pareja. Y también a eso yo le sumé la visualización que hacía, me ayudaba para hacer la visualización de una canción del grupo Bacilos, que es un grupo Ay, precioso. chileno, creo, que y si me voy a perder, quiero perderme contigo. Y esa canción, el videoclip, es una pareja muy amorosos en unos hoteles, con unas piscinas, con unas playas, con unos lugares muy lindos. Y cuando conocí a mi esposo, bueno, una de las cosas que hicimos fue ir a los hoteles en la Riviera Maya. De hecho, estuvimos un tiempo en México. Y yo viví, es decir, en mi vida se materializó esto que yo había visualizado y la técnica que había aplicado. La técnica, aunque se escribe durante 5 días, uno es como que tú lo dejas al universo y tal vez lo repites dentro de 3 meses, porque recordemos que según nuestro karma y según nuestra energía es que los eventos que queremos se materializan, se manifiestan. Y la visualización, recordemos que los mejores momentos donde podemos hacer la visualización son al despertarnos y antes de quedarnos dormidos. Por eso es que yo al despertarme y antes de quedarme dormida, por lo menos durante 5 meses yo creo, pues estuve oyendo esa canción yo me despertaba y ponía boom, la canción de Vacío. Y bueno, y después visité lugares tan hermosos como los que yo vivía en ese video, como los que yo veía en ese video. Bueno, otra de las técnicas son las oraciones espirituales y sonidos. Ustedes saben que yo pertenezco a la escuela espiritual de José de Luz. Bueno, tengo un camino recorrido muchos años como espiritista y realmente las oraciones espirituales que uso son las que están en el libro de oraciones escogidas de Alan Kardec, que hay oraciones para muchas cosas. Yo he visto, cuando a uno se le cierran los caminos, se te traban las cosas, bueno, pues hacemos novenario. Yo desde el punto de vista espiritual hago novenario, es decir, durante 9 días hago, por ejemplo, un novenario de la oración fe, esperanza y caridad. Al noveno día se deja gastar la vela. Y en esos días que tú haces la oración, pues te conectas todos los días con tu deseo, con tus guías espirituales. Estás pidiendo luz, estás pidiendo protección, estás pidiendo que te guíen a lo que tienes que hacer. Y también que haya luz sobre ese conflicto o esa situación que quieres mejorar en tu vida. Asimismo, se hacen oraciones para los hijos, para los enfermos. Se hacen oraciones para los espíritus de poca evolución que nos molestan o que tratan de crear conflictos en la familia. Cada cierto tiempo también me gusta cuando hay problemas de envidia, ¿sabe? Que a veces nos enfrentamos en el trabajo, en la vida en general a problemas de envidia. Me gusta mucho hacer las oraciones de los 14 santos auxiliares, que no es de Allan Kardec, pero bueno, también me gusta mucho, es una oración que uso mucho, incluso cuando despojo la casa, cuando se despojan las casas y los espacios donde estamos, que se despojan con una vela también, haciendo el signo de la cruz. Pues entonces lo hago haciendo Padre Nuestro o esta oración de los 14 santos auxiliares. Y a mí me ha dado muy buen resultado, siento la diferencia en la energía de los locales. Asimismo ha pasado con los sonidos.
Me gusta mucho poner el video de YouTube que creo que he compartido en el grupo de WhatsApp del Om Namah Shivaya, que canta, cantaron bueno, en algún lugar en New York unas personas y tienen un ritmo que va acelerando, acelerando porque fue un evento espiritual que se hizo, pero eso lo encontré en YouTube. Dura 16 minutos y está muy bueno, me gusta mucho para despejar la casa, es decir, aprendí hace mucho del viejito Pedro Chan, un viejito cubano que es maestro de energía universal. Y viejito porque tiene 90 años y lo queremos mucho. Nuestro Pedro, que también está en el grupo de WhatsApp. Él me enseñó el poder de los mantras. Cuando yo tenía que estudiar, cuando necesitaba claridad, que estaba haciendo la tesis de la maestría, cuando necesitaba que los conflictos se disiparan, pues él me dio varios mantras y después me encontré que en YouTube hay muchos mantras. Eh, También me gusta un video de YouTube donde hay un señor que creo que se llama Roberto que hace 108 veces el Om Ahum. También es un mantra que hago. Y es muy importante, los cuencos tibetanos para dormir me gustan mucho también. Y he visto mucho estos videos donde explica la vibración de las partículas y por eso decía que el cuerpo puede sanar a través de oír sonidos, a través de entrar en sintonía con la frecuencia de esos sonidos sanadores que oímos que pueden venir a través de los mantras o de los cuencos. Otro ejemplo que quería poner, bueno, aquí repetí las oraciones espirituales porque quiero hablar de despojos que yo vi para el mal de ojo. Hay dos casos que yo vi en la escuela espiritual, en el centro espiritual, y se los quiero compartir. Y uno me acuerdo de una niña que trajeron cargada así como que con tanto sueño que no despertaba y no despertaba y no despertaba, no quería despertar, era así y era raro porque la niña era muy tranquila. Y cuando le despojaron, pues entonces como que volvió así, despertó y volvió como diciendo dónde yo estaba. Y eso es lo que hace el mal de ojo. El mal de ojo a veces sí es bien dañino, sí te apaga, ¿sabes? Y bueno, y con una limpieza energética, con un despojo espiritual, te puedes volver, puede quitarse mal de ojo. Asimismo, también vi una vez un muchacho que en el médico le habían tirado una placa, tenía problemas respiratorios y en la placa los pulmones dieron oscuro, dieron muy, muy mal y lo iban a ingresar. Y en lo que esperaban, porque era en Cuba, en lo que esperaban que se preparara una cama para que él pudiera ingresar, la madre lo llevó al centro espiritual porque estaba bien cerca del hospital. Ahí se le hizo un despojo, volvieron al hospital, le pidieron a la doctora que volviera a tirar la placa y la placa salió completamente despejada. Los pulmones estaban despejados. La doctora dijo, bueno, no sé qué pasó aquí, pero él está bien y no tiene que ingresar. Entonces también ahí podemos ver que a veces hay malas energías, hay espíritus también que tienen poca luz, que pueden somatizar, pueden influir incluso en los resultados médicos, porque pueden influir en nuestras células, en nuestro metabolismo, y puede verse algo que no es. Sin embargo, una buena limpieza te puede esclarece, puede poner luz sobre esa situación. A mí siempre me ha gustado, antes de ir al médico, primero hacer un despojo, hacer un Padre Nuestro, hacer todo para que cuando llegue al médico, además, también pido luz para la mente de los médicos, para que los médicos tengan precisión a la hora también de definir qué tratamiento hay que hacer. Otro de los triunfos de la luz, y estamos acabando, son las leyes espirituales del éxito que, que nos ha enseñado, creo que las enunció el doctor Chopra, y bueno, ahí nos habla del desapego, de la ley de causa y efecto, de la ley del Dharma, del dar y recibir, y para esto se necesita, para ver las leyes espirituales del éxito, se necesita todo un webinar, porque realmente son muy profundas pero realmente nos ayuda muchísimo cada una. Si nosotros somos capaces de aplicar y de analizar los eventos que nos suceden en la vida a través de las leyes espirituales del éxito, de verdad que vamos a tener éxito, porque entendemos cómo es que funciona toda nuestra realidad, la que se ve y la que no se ve.
Y bueno, el Hoponopono, que hemos hablado aquí en otros webinarios del Hoponopono, que dos ejemplos que quiero ponerles de cuando yo oí la primera vez hablar de Hoponopono. Una era una niña que estaba ingresada en el hospital. Los médicos no tenían diagnóstico para ella, pero se había quedado sin caminar y sin moverse, una niñita de 3 años. Y la madre durante 2 meses hizo Hoponopono y la niña volvió a caminar, sanó y los médicos no encontraban solución. Entonces, es decir, no encontraban explicación. Entonces la madre dijo, lo único diferente que he hecho de tantas cosas que he hecho ha sido Hoponopono. Así que le tengo fe a esta técnica y es una técnica para borrar memoria. Asimismo, en ese mismo momento conocí otro ejemplo de una muchacha que se llevaba muy bien con su esposo, pero su esposo era alcohólico y no quería buscar ayuda. Y ella hizo Hoponopono, hizo mucho el mantra de Hoponopono, y un buen día el esposo le dijo, voy a buscar ayuda, quiero sanar, no quiero que nos separemos, lo que quiero es estar yo bien y que estemos bien. Y de ahí en adelante yo he usado Hoponopono y realmente es muy sanador porque esto de suelto y confío, de gracia, el hecho de tú saber que tú te estás entregando a la divinidad para que borre las memorias, el hecho de tú saber que tienes la responsabilidad en todo lo que está pasando en tu vida, no la culpabilidad, sino la responsabilidad, porque en algún momento tu ser provocó todo esto que está, todas estas memorias erróneas. ¿Y por qué erróneas? Porque no son memorias de luz, son memorias erróneas que se están manifestando para sanarse. Y esto de que tú todos los días le puedas pedir a la divinidad, y eso lo hago a diario, la oración de la divinidad que transmute en luz todas las memorias, bloqueos, energías, eh, transmútelo en luz, realmente es algo muy maravilloso, muy sanador. He visto muchos conflictos sanarse solo usando mentalmente la palabra gracias o gracias lo siento, más todos los ejemplos de que el doctor Lin sanó un pabellón de presos psiquiátricos en el Hospital Estatal de Hawái. Y bueno, muchos ejemplos que podemos vernos y podemos hablar en otro momentico. De lo último que les voy a hablar es del curso Nada es Casual, que es un curso basado en la astrofísica moderna, pero que explica todo el camino de espiritualidad de la humanidad y es una enseñanza que vino a Era de Acuario, solicitada o pedida por el maestro Moira a la doctora Erborkia Marchenko. Y precisamente el próximo webinario al que ya los estoy invitando va a ser un resumen del taller Nada es Casual, donde vamos a hablar de los temas como son acontecimientos, como son las señales. Como son hombre y mujer, diferentes civilizaciones. Y bueno, realmente el entender también que en la vida nada es casual, que todo tiene su sentido, que todo viene en el momento perfecto, que todo se resuelve en el momento perfecto, que nosotros somos seres espirituales con experiencia humana y que estamos aquí para aprender y para recordar la luz que somos, pero también que cada uno de nosotros es maravilloso y tiene algo que aportar a la sociedad. Y esa precisamente es la ley del Dharma, que es lo que hacemos mejor que toda la humanidad y que es necesario que lo descubramos y que lo pongamos en práctica, porque eso es lo que nos está ayudando a toda la humanidad a ir a otro nivel. Y bueno, muchas gracias. Voy a stop the share. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún ejemplo, antes que le demos la palabra a nuestras invitadas, que vamos a empezar por Amparo, les doy la palabra. Pregunta nada más, Debbie. De la técnica que mencionas del 5 por 55, son 5 días, 55 veces la gratitud, agradecer como si ya estuviera hecho. Sí, 55 veces como si estuviera haciendo líneas en el colegio, así, sí. Es sencillo, es que las técnicas espirituales son bien sencillas. Por eso a veces la gente las rechaza, porque estamos programados
de era de Piscis a que todo tiene que ser con esfuerzo, todo. Pero esta manera de Acuario que se vive sin esfuerzo, que las soluciones llegan solas y que lo que único que tenemos que hacer es aprender a vivir. Vivi, una pregunta. En tu experiencia, ¿cuál es la que más la que más recomiendas, la que más te llena? ¿O tienes que hacer alguna valoración para decir, no, sabes que a ti te sirve mejor, las oraciones espirituales, a ti te sirve mejor el poder de los mantras, o cuál es la más indicada para poder ver de todas las que tú nos recomendaste el día de hoy? A ver, la que más resuena con mi ser, ¿sabes? Porque con cada uno resuena, la que más resuena con mi ser es el espiritismo. Es decir, esa visión de que hay seres igual que nosotros con las mismas pasiones y los mismos sueños, pero que son desencarnados, es decir, que no tienen la cárcel de la piel, ¿m? Y que influyen en nuestras vidas y que algunos vienen para protegernos, otros han venido en nuestras familias durante siglos, eh, y son seres que tuvieron mucho amor en su momento, pero se les dañó y entonces ahora vienen con una negatividad. ¿Sabe? Eso realmente me hace entender mucho, mucho, mucho cómo nada es casual, cómo, ¿sabe? Cómo las cosas resuenan. Entonces, con mi ser, la que más resuena es el espiritismo, pero he ido aprendiendo que la luz tiene muchos caminos, ¿sabes? Que es lo mismo, pero tiene muchos caminos y en algún momento resueno más con el Hoponopono, en algún momento resueno más con los cuencos. Yo no soy ritualística, es decir, a mí eso de prender vela, prender incienso, realmente no es lo que... No resueno con eso yo, ¿sabes? Resueno mucho con el poder de la mente. Entonces, el hecho de entender me da mucha paz y el punto de vista espiritual, los razonamientos lógicos y espirituales me ayudan mucho. Y entonces, el hecho de hacer una oración, a mí me costó mucho trabajo creer en las oraciones. Yo les digo, yo era muy atea, ¿saben? De la Cuba socialista, nacida y crecida en un mundo, ¿sabes? Entonces, se fueron presentando en mi vida y yo, como soy acuariana también, porque no solo la era de Acuario, yo soy del 8 de febrero, pues entonces cuando venía algo a mi vida, ¿sabe? Como la enseñanza de los Vishayas, que estaba hablando ayer yo con María de eso, cuando venían los registros acá, chicos, cuando venía así, bueno, yo decía, "Oh, vamos a hacerlo, me gusta mucho fluir, ¿sabe? Por naturaleza me gusta mucho fluir. Ah, si esto viene a mi vida, qué bueno. Y ya después entendí que es que nada es casual, que tu alma viene buscando conocimiento, ¿sabe? Y a veces hay gente que nada más que cree en el Hoponopono o que nada más que cree en el espiritismo, no sé, y que dicen, bueno, no puedes coger otro camino. Eso es algo que se ve mucho en el espiritismo. El perro tiene cuatro patas y nada más que va por un solo camino. Pero a mí en lo personal me ha resonado en muchas enseñanzas y me ayudan en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque cuando la mente se me aburre de algo, pues entonces digo, ah, no importa. Si estoy saturada de Hoponopono, pues entonces tengo a Guru Maya, tengo a mi gurú. Y poco a poco ya vas madurando cada técnica porque son tantos años. Yo creo que lo último que hice fue la gurú y ya llevo 8 años con la gurú. Entonces vas madurando y ya va formándose parte de ti y son herramientas que tienes, ¿sabes? Que te dan paz, que te ayudan, que entiendes a los demás. A veces los demás te dicen, me está pasando esto y tú enseguida te pones la película porque además como tienes muchos recursos, y esa es la otra, que yo digo, la preparación del despertar de conciencia y del desarrollo personal no es un día, no es un webinario, no es, ay, hoy me desperté con ganas de meditar o me desperté con ganas de oír a tal psicólogo o tal cosa. No, 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 eso es una cosa de cada día, porque mientras tú vas formando los recursos, cuando tú necesitas, tú abres el closet y tienes cantidad de cosas, cantidad de recursos, ¿sabes? Para aplicar. ¿Sabes? Así. ¿Y a ti cuál es la que más te resuena, Sara? A ver.
Pues mira, la verdad es que yo sí he estudiado lo de las leyes espirituales y de hecho ahorita que mencionaste ese libro nuevamente, estoy empezando un ciclo nuevo en York y la verdad es que estaba yo buscando iba a ser mi libro de este mes y ahorita voy a llegar a sacar mi libro de las leyes espirituales de Deepak Chopra porque la verdad es que sí es maravilloso. Y con lo que dijiste, Vivi, la verdad es que agregando, yo soy médico pero soy chiapaneca también y aquí en Chiapas, pues hay muchos chamanes, hay mucha medicina tradicional. Y entonces cuando hablas de curar el mal de ojo que hablaste, pues la verdad es que yo también como médico en los hospitales he curado mal de ojo. Pero Wow. aquí lo limpiamos con un huevo. Y yo en lo Mm. personal soy católica y entonces cuando yo también le pido permiso al Espíritu Santo y le digo, por favor, cada vez que voy a empezar una consulta, ilumíname para poder dar en lo que mi paciente necesita, ¿no? Ah, Entonces qué linda. conecté muchísimo con lo que dijiste el día de hoy, Vivi. Y mis médicos o mis colegas, pues la verdad, cuando yo he curado empacho o mal de ojo en el hospital con huevo, o sea, me dicen, ¿y tú qué estás? Pero sí loca, o sea, ¿cómo vas a creer eso? Y yo, pues el paciente se le quita la fiebre, se le quita la náusea, se le quita el vómito solamente con limpiarle el ojo. Y cuando mencionas que nada es casual, la verdad es que cuando estudié sanación pránica, nuestra aura es en forma de huevo. Por eso, cuando tú limpias el ojo Wow. con huevo, limpias la energía que está mala. Cuando tú abres el huevo y ves la clara, la ves toda nubosa, la ves así toda, no la ves oscura, pero si tú ves una clara de huevo es transparente. Y cuando limpias a una persona con una mala energía que tiene ojo y le quitas el ojo con el huevo, la clara se ve como grisácea, se ve perturbada. No, la verdad es que o sea, es impresionante cómo se ve una persona cuando lo curas. Wow, qué E lindo. inmediatamente le quitas esa carga energética que trae y las personas hasta se duermen cuando curas el mal de ojo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí he hecho Oponopono, sí he hecho el poder de los mantras, yo también tengo mi mantra, también he hecho el de Opan Mahun, y entonces ahorita la verdad es que te tomé notas para ver, ahorita voy a ver esa parte de ampliar mi repertorio que tengo también para poder empezarlo a hacer. Así que muchísimas gracias, mi querida Vivi. Hoy esta clase a mí me súper encantó. Muy súper Ah, encantó. qué Muchísimas linda. gracias. Qué linda, qué linda. Bueno, entonces vamos a pasar a Amparo en honor del tiempo. Vamos a ver qué nos cuentas de las regresiones, que a mí me Hola, encantan. bonitas. Bueno, aunque uso un poquito de algunas de las técnicas de ustedes y como coincido mucho contigo, Vivian, que está bueno tener un repertorio, ¿no? Porque uno vibra diferente en diferentes momentos y a veces está más emocional y a veces está más bloqueado desde lo mental y a veces es más desde lo energético y cada técnica es como que funciona diferente en cada aspecto. A mí personalmente el tema de las regresiones me fue llegando y llevando a través de otras técnicas que yo ya aplicaba en mí y en otros como terapeuta, y por eso decidí formarme en la técnica de regresión. La teoría y la práctica se basa en que el alma es atemporal, el alma no vive el tiempo lineal que vive la mente y el cuerpo, ¿no? La mente consciente y el cuerpo viven en tiempo lineal. El alma eh, está siempre viviendo el tiempo eterno. Entonces, para el alma no existe el pasado, no existe el presente y no existe el futuro, sino que siempre está el aquí y ahora. Tampoco existen las distancias. Entonces, sucede que el alma es un estado del ser que es constante. Lo único que varía es cuando está dentro de un cuerpo y que se identifica con un nombre y una identidad y que utiliza un ego para poder hacer la experiencia de la vida y el tiempo en que descarna
y el alma está en su estado puro de energía, viviendo en otros ámbitos, ¿no? Que bueno, son diferentes. Los ámbitos, cuando una persona descarna, tiene mucho que ver con la vibración que tiene la persona y el nivel de conciencia que tiene. Es ese espacio entre vidas, entre encarnación e encarnación, donde va a estar. Entonces, por eso es muy importante en la técnica tanto de chamanismo como de terapia de vidas pasadas, es enseñar a las personas a ser conscientes de hacer una buena muerte a futuro, de no tenerle miedo. La experiencia de las regresiones es maravillosa porque cuando las personas no solo regresionan a esta vida, sino empiezan a regresionar a otros momentos, otras vidas y pasan la experiencia de la muerte en otros cuerpos, las personas suelen perder miedo a la muerte. Y cuando se perciben que son conciencia pura en el mundo espiritual, rodeados de seres de luz que los vienen a recibir, que los guían, que los aman, que los contienen, que siempre están con ellos y que son los que también ayudan a tomar las decisiones en el momento de volver a encarnar, se dan cuenta que no es tan terrible. La técnica de regresión es maravillosa por esto, porque suceden cosas a lo largo de cada existencia que son traumáticas, ¿no? Por ejemplo, la historia de un alma pudo haber vivido que fue prisionera de la Inquisición en el medioevo, después vivió las invasiones bárbaras en la época de los romanos, vivió el hundimiento del Titanic, vivió después que fue muerta en una cámara de gas, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para el alma, todo eso no dejó de suceder. Si la persona no pudo entender con conciencia y mirar con compasión y con amor y entendimiento la experiencia, queda un trauma. Y estamos viviendo hoy con nuestra conciencia acá, pero no nos damos cuenta que nuestra alma está conectada a un montón de experiencias que suceden al mismo tiempo, porque para el alma no existe el tiempo, y donde a veces nuestra energía quedó atrapada en un punto específico de la existencia, en tiempo y espacio. Entonces, muchas veces suceden situaciones de fobias, de enfermedades, de dolores inexplicables que los médicos no pueden entender. Aparte, o sea, se hace todos los estudios, está bien esta persona, pero siempre tiene un dolor en la tercera costilla del lado izquierdo que es. ¿Y cómo es ese dolor? Y es punzante. ¿Viste? Cuando uno hace la regresión, le va preguntando. Y a veces entrar por el síntoma es maravilloso porque es una de las maneras de entrar en la regresión. Entonces preguntas, ¿cómo es ese dolor? ¿Es punzante? ¿Agobia? ¿Cómo es? Y siento que me están clavando una lanza, dice la persona. La misma persona lo va llevando. La técnica consta de una relajación muy simple, no es hipnosis, hay una leve relajación y la persona está consciente en todo momento. Y bueno, y el terapeuta va acompañando con unos pasos específicos en donde se trabaja un tema puntual, ¿no? Por ejemplo, quiero trabajar mi acidez estomacal. Así de simple, síntoma físico. Entonces, bueno, el alma va a llevar a hacer el recorrido que necesite. Si va a la infancia, si va al momento de la lactancia en esta vida y solo se ve eso, es lo que necesitaba ver. Tal vez la persona 2 meses después vuelve a la sesión y dice, mira, ¿sabes que me volvió la acidez estomacal? Se me había ido por 2 meses, pero volvió. Bueno, vamos a trabajar. Y tal vez se va a la vida intrauterina y siente toda la acidez estomacal que mamá sentía, que no era solo por un tema hormonal, sino porque se llevaba muy a las discusiones con papá cuando estaba embarazado de mí, porque papá, no sé, trabajaba con el padre y yo quería, y mamá quería que se independizara para ganar más sueldo, no sé, pongo un conflicto así. Pero mamá vivía con acidez y yo como bebé
no puedo diferenciar la emoción de mamá de la mía y me la hago propia. Y el síntoma muchas veces se hereda así también. Bueno, tal vez esa persona mejora y ya está. Y a veces sucede que en la misma sesión va a la niñez, va a la vida intrauterina y vos decís, bueno, vamos al origen de esto. Y termina yendo una vida donde es- era náufrago, comió en la isla una planta que no conocía y eso le hizo daño tremendo en el estómago y terminó muriendo de un veneno. Entonces, en el momento de la regresión, ¿qué se hace? Si, por ejemplo, toma un veneno, se lo ayuda a escupir el veneno, a sacarlo del cuerpo. Si fue una lanza, se saca la lanza, ve si aparece o no el agresor y por qué fue y qué asunto sucedió. Em, y bueno, y ahí en el momento que sucede, se pregunta si quedó un fragmento de alma atrapada, se busca ese fragmento, se lo recupera y se hace el aprendizaje también. A ver, esto que te moriste envenenada en una isla sola, que fuiste la única sobreviviente del naufragio, ¿qué te hace hacer hoy en tu vida como Vivian? Y me hace hacer que cada vez que veo, no sé, que hay mucha comida, no puedo parar de comerla, no sé, por decirlo. Y en esta vida, ¿qué te impide hacer esto que te pasó? ¿Qué te impide hacer en esta vida como Vivian? Y me impide comer de una manera más racional, ser más selectiva con alimentos sanos, estar relajada con lo que como y no, y después no estar pensando que me comí todo, siento culpa y después me da acidez. Bueno, pongo como un ejemplo muy em, típico como para que sea comprensible. Pero esto también puede suceder desde vínculos, desde familias muy conflictivas, muy kármicas, desde situaciones donde hay enfermedades ya congénitas. eh, a veces también cuando hay marcas de nacimiento o situaciones así físicas muy notorias de nacimiento, es un motivo como para hacer una regresión. Porque, ¿qué sucede? El alma es como una gran biblioteca, ¿no? Que yo tome un libro y lo comience a leer, vendría a ser mi vida de este momento, mi tiempo presente de este momento, y para leer el libro y poder comprenderlo, yo lo tengo que leer de una manera lineal. Pero toda esa biblioteca es la historia de mi alma. Por ende, mi alma está conectada a todas esas historias. Entonces, el pasado está en varios distintos estantes y no siempre es lineal lo que yo voy viendo en las regresiones. No importa que sea cronológico, lo que importa es cómo la información en el alma necesita ir desenredándose para que la alma haga su aprendizaje, su comprensión y no repita otra vez circunstancias durante esta vida y tal vez vidas futuras, que no se repita como sucede, es como un holograma. Si yo no aprendo, va a ser similar la situación y me va a generar el mismo tipo de herida, el mismo tipo de atrapamiento, hasta que yo pueda resolverlo de una vez. Porque me está hablando de ese origen y de esa fracción de mi alma que sigue en un tiempo y espacio atrapado. Hasta que yo no recupere eso, no libero este aprendizaje. Bueno, espero haber sido clara. Y es maravilloso, bueno, esto es como para otra charla otro día, pero puedo poner mil ejemplos de cosas que me han sucedido con Maximiliano, con mi pareja, desde que yo empecé regresiones, antes de ponerme de novia con él, ya hubo un recuerdo de una vida con él, y un montón de regresiones que yo he hecho donde a él también se le movilizaron cosas sin que él las supiera. Em, y ahí uno dice, bueno, evidentemente hay un camino, hay parejas karmáticas, pero el karmático no es negativo, ¿eh? Puede ser karmático positivo y negativo a la vez. Puede ser karmático desde lo bueno, ¿no? Nos merecemos también.
Y hay una lección, siempre tenemos que entender esto, las personas más desafiantes, más crueles, más temibles que podemos encontrar en la vida, cuando descarnamos y vamos a ese espacio entre vidas, siempre nos une la compasión y decidimos volver a encarnar y volver a encontrarnos para ver si esta vez realmente nos amamos, a ver si aprendemos a amarnos como corresponde. Entonces, y muchas veces se vuelven esos entramados porque hay como una información en la semilla energética que forma el cuerpo, forma la psiquis y forma la mente, donde hay una impronta que sigue moldeando la persona. Entonces, si yo me llevaba las patadas con esta persona, el día que la conozca le voy a tener un rechazo, porque hay como una información guardada ahí. Aunque cuando somos alma pura, nos vuelve a unir la compasión. Y entonces el aprendizaje es, Amparo. sí, ya termino. Esta es la única frase que quiero decir. El amor ata, pero el odio ata mucho más. Entonces es muy importante irse con los asuntos resueltos, aunque sea haber perdonado y haber pedido perdón y haberse arrepentido en vida, aunque no tenga la oportunidad de ver a la persona, hacer el trabajo de reconciliación interna y no tener temas pendientes. Los enojos y los odios atan a las personas, así como el amor, pero también lo otro. Bueno, si quieren hacer una pregunta. Gracias. No, quedas invitada para hablarnos de las regresiones de pareja y en algún momento también para compartirles. Yo me hice una regresión con Amparo con relación al tema del dinero y estuvo muy interesante. Vamos a dejarlo para el próximo webinario, no, para el otro más arriba. ¿Oíste? Sí, Muchas fue muy gracias. maravilloso porque cuando uno hace una sesión, uno no sabe qué temática o guión se va a desenvolver y empieza a ver un hilo conductor a lo largo de todas las regresiones o de todas las situaciones que se empiezan a ver por ahí de una, dos, tres vidas diferentes. Y eso fue maravilloso. Y ahí lo de Vivian fue re puntual y ella está viendo cómo 3 años después, eso empezó como a liberarse. A veces no es instantáneo, a veces sí. Yo tengo pacientes que han trabajado el tema del habla, de recuperar la voz, y a partir de ese día su hija empezó a escuchar a su madre y dejaron de discutir y la madre le dice algo y la hija entiende lo que la madre le quiere comunicar. Punto. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchas gracias, súper interesante. Entonces ahora vamos a ver lo que nos expone Rosana. Bueno, Bienvenida, Ros. muchas gracias por este espacio que siempre es muy gratificante escucharte a ti, Vivi, y a los invitados que tú tengas. Y bueno, y a Pampi, con todo el cariño del mundo y el respeto que se merece, porque finalmente ella se ha metido mucho a profundizar en cada una de las cosas que a ella le ha llamado la atención. Le resuena y le gusta hacer eso, ¿sí? A mí me ha llamado la atención dentro de, ¿sí me escuchan? Sí, qué bueno. A mí me ha llamado la atención dentro de todas las terapias holísticas que se están desarrollando en el día a día, el seguir a un personaje que vino a México desde el 2007 y ya se instaló aquí, que es un sanador francés que tiene el nombre de René May. Yo soy una seguidora de él, soy voluntaria de su fundación y finalmente si me invitan a hablar de él, pues no tengo palabras como para describirlo porque es una persona muy maravillosa y finalmente hasta que tú te encuentres con él en vivo y a todo color vas a darte cuenta de la vibración que él emite cuando tú estás cerca, porque es una gente con mucho amor y con mucha luz. Ahora, desde su fundación, que es lo que me hizo partícipe Vivi, quiero leerles algunas cosas porque, bueno, finalmente yo tengo la experiencia vivida a través de las terapias que él desarrolla. Pero desde su fundación sí me gustaría, en todo caso, leer un poco las cosas para no equivocarles y no darles a ustedes una información que no corresponda. En la fundación están activos 75 países a lo largo internacionalmente.
Y la fundación finalmente es para brindar una ayuda humanitaria, promover la salud integral y difundir los mensajes de paz y sanación que él brinda. Creando, cuenta con estados consultivos del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas y es partícipe dentro de estos foros en las Naciones Unidas, en el OMS, la Organización Mundial de la Salud, y los estados, y la OEA, los estados, la Organización de los Estados Americanos. Finalmente, su fundación, ¿qué es lo que hace o cuál es el propósito? Las primeras acciones que él tiene humanitarias es la entrega de alimentos, de ropa y calzado a comunidades que están vulnerables, atención inmediata a zonas afectadas por desastres naturales, distribución gratuita de medicamentos. Hay jornadas de limpieza en espacios públicos para mejorar precisamente tanto la reforestación y como ayudar a promover esa limpieza, por ejemplo, en los mares, ayudar a recolectar el sargazo y demás. ¿Sí? De alguna manera desde que él llegó a México, él tenía la capacidad de ser vidente, pero él decía que finalmente, pues eso no le ayudaba a sanar a las personas. Entonces él se ocupó de buscar un espacio y una terapia que pudiera reconectar con los seres maravillosos que somos nosotros de luz, para reconectarlos de alguna manera y hacer esa expresión a través de terapias que son de toques que se le pueden dar a las personas, y él ha desarrollado casi 14 terapias que se brindan, principalmente la terapia que más se realiza, porque es una terapia que tú puedes, en los espacios que se tiene dentro de la fundación con los voluntarios en cada uno de los países, acercarte a ellos y finalmente aprender esa técnica que es gratuita, que es la de regeneración celular. Y son toques a lo largo de la espina dorsal que se expanden por todo el cuerpo, que es su campo cuántico, es el campo en el que nosotros estamos presentes en el presente, en el pasado y en el futuro. Y finalmente esas terapias se dan de regeneración celular en hospitales, en casas hogar, en asilos e inclusive en centros penitenciarios, y lo cual ayuda a promover la salud dentro de todas esas instancias o dentro de todas esas formas de participar con la sociedad. Y de alguna manera hay las terapias que uno puede ir, solicitar, aprenderlas. Hay unas que se imparten de manera gratuita y hay otras que tienen un costo significativo y un costo que finalmente son para ayudar a la causa que él tiene de hacer en este momento un hospital que tiene dos características: sea un hospital holístico que atienda a pacientes, como cualquier hospital que entra de emergencia una persona y se siente mal, y tenga una área en donde se le impartan a esos pacientes que internaron con un propósito, una cirugía, una apendicitis de emergencia, lo que sea, y después se le dé seguimiento con las terapias holísticas y emocionales que él está promoviendo. Entonces hay muchas terapias de él que son regeneración celular, la principal, expresión celular, RM, circulación de energía, R-Movie, R-Oriente, porque él cuando fue a la India, en la India pues tú no puedes tocar a las personas. Es como pedirles permiso, pero tampoco las puedes tocar. Entonces él tenía que hacer de alguna manera una terapia muy diferente a la que ellos estaban acostumbrados, para que finalmente pues se pudiera replicar esas terapias ahí y se pudieran dar en los hospitales y en los centros de salud y en los lugares donde se fue permitido impartirlas. Entonces, a grosso modo, eso es lo que él está haciendo, y finalmente yo los promuevo, los invito a que ustedes, si están interesadas en participar en este tipo de terapias que son auxiliares en la salud para las personas, porque hay gente que ha regresado del coma con estas terapias, y finalmente se tienen documentadas a lo largo de lo que él está realizando.
Ahorita aproximadamente hay un 65,000 voluntarios activos a nivel internacional, 519 instructores y aproximadamente se dan 90,000 terapias semanales, las cuales sí son reportadas en cada una de las semanas con cada uno de los líderes que acompañan en cada uno de los centros de, de las terapias que tú puedes ir a solicitar aprender para que tú finalmente las puedas realizar y después hagas un formato y o llenes, le di terapia a 5 personas de esto, 5 personas de lo otro, lo que sea, y se va recolectando para que se lleve un conteo y se pueda decir el antes y el después de lo que él está haciendo. Los invito a ver la película de él, que se llama Him, Más allá de la luz, que es una película sanadora y que es una película que habla de la vida de él y cómo se fueron dando sus aciertos y sus errores, como toda persona, porque es una persona humana que finalmente tiene una gran disposición para apoyar a la mayoría de las personas. Eso sería. Ah, muchas gracias, Ros. Y sí, yo también les invito porque esa película Más allá de la luz nos hace conocer la grandiosa personalidad de ese gran Todos ser que podemos tenemos. argumentar lo que hay muchos años. ¿Perdón? No sé, No, alguien habló por ahí. Bueno, si alguien quiere decir algo más, Yo quiero agradecerle muchísimo a Rosana también, porque ella cuando yo estuve grave de salud, estuvo pidiéndole a May por mi salud y enviándole fotos mías. Él me enviaba sanación a distancia. Así que puedo decir que si bien no ha sido el único, pero fue súper eficiente. Así que gracias, Rosy. Y bueno, y Vivian, gracias por invitarme a hablar también. Muchas gracias. qué lindo, qué y, lindo. y hay Gracias a ti testimonios. también. Y hay testimonios en Michoacán, por ejemplo, de la doctora. Hay una doctora que es doctora, o sea, creo que es ginecóloga ella, de profesión, pero sin embargo ella da estas terapias de regeneración celular y hay una semblanza y hay un testimonio de ella que finalmente le llevaron a un niño, a un niño que tendría en ese momento, creo que 5 años, y se cayó y el niño fue reportado y llevado al centro de salud y ahí lo daban pues por casi, casi que no había más nada que hacer por él, que lo llevaran a otro centro más especializado porque ahí no podían hacer nada por él y que lo más probable es que él pues ya no llegara a vivir. Entonces los padres al ver esa desesperación que ellos tenían porque su hijo regresara, porque se quedó pues como en coma, ¿se cuenta? Y fue después ya de como más de una hora de estar en ese proceso y se lo llevaron a la doctora Angelina, que está en Michoacán y ella puede dar testimonio cierto. Y entonces ella dijo, no se preocupen, vamos a ver qué es lo que tiene, porque bueno, pues ya lo dieron como aparentemente clínicamente que no se podía hacer nada por él. Y finalmente ella le empezó a dar la terapia de regeneración celular, pero así como con la fuerza que se necesita, así de que este niño va a volver y después de estársela dando como por un espacio de 15 minutos, el niño volvió a respirar. Y resurgió como cuando uno sale del vientre, de cuenta, con una bocanada de aire, como si hubiera estado, no sé en qué parte, y los padres empezaron a llorar. Bueno, fue una emoción dentro del centro donde ella atiende a las personas y eso fue como un caso muy connotado dentro de la fundación de René May, en el que pues no podían eh, más nada que dar el testimonio de que eso fue lo que pasó con ese niño. Y ella lo tiene ahí por si alguien lo quiere consultar con ella, que está en Michoacán, en Morelia. Entonces es impresionante lo que la doctora Angelina Reguín ha hecho con estas terapias. Ese es uno de varios casos que ella ha llevado a cabo. Oh, qué lindo, qué lindo. Es maravilloso. Bueno, Sí. que nos sirva toda esta información para buscar más información, para conectarnos, para ver cuántos de nosotros puede ayudar en tantas sanaciones, que eso es tan Uh-huh. importante para llenar este mundo de luz. Uh-huh. Y bueno, si alguien quiere decir algo más, si no, terminamos aquí.
Muchas gracias a todos. Nos pasamos un Gracias, poquitico, Vivian. pero Gracias. bueno, estamos bien. Bellísimo tu webinar. Ah, Muy lindo. Me gracias por parece súper estar. interesante el que vas a dar. Me encantaría poder estar. No sé si justo voy a estar de viaje cuando lo des. Espero Ya. estar. Ahora yo lo subo a YouTube y lo comparto en el grupo y a todos los demás. Un Gracias, besito Bienvenida. grande. Sara. Que Gracias. estén Gracias a bien. todas. Gracias a Gracias todos a por todas. Muchas estar. gracias. Gracias. Bendiciones y súper lindo descanso. Sí, Gracias. Igualmente, sí. bye bye. Gracias, gracias Vivi por la Bye. invitación. Bye, besitos. Gracias por estar a todos.